Bueno, un saludo muy especial para la comunidad del municipio de La Unión. Estamos acá, hoy vamos a conversar, vamos a referirnos a un tema que considero de capital importancia, vamos a hablar de las fobias. Entonces el programa de hoy va a hacer referencia pues a ese tema, al tema de las fobias. Pero vamos a empezar hablando entonces, vamos a entrar referenciando a una autora que tiene un nuevo libro que se llama Xenofobia al rojo vivo en Colombia. Es un libro que salió por allá en el 2022 de la autora Mariluz Vallejo, donde ella dice, entre muchas cosas, que con respecto, por ejemplo, a los extranjeros, tenemos en Colombia que el tema de los extranjeros solo se vuelve atractivo para un grueso de la población colombiana cuando estos son universitarios o tienen dinero. El resto de extranjeros, por ejemplo, en esa gran cantidad de venezolanos que hoy tenemos dispersos en toda la geografía nacional, tenemos entonces que son dañinos y son ociosos en las consideraciones de esta autora, los que no tienen dinero, o sea, no tienen una capacidad económica o no tienen una formación académica. Entonces es así que se llama el libro. No vamos a hablar del libro, simplemente vamos a iniciar referenciando a Mariluz Vallejo en ese texto que se llama Xenofobia al rojo vivo en Colombia. Vuelvo y repito, es de la editorial Planeta del año 2022. Muy interesante pues empezar referenciando a un autor, porque de todas formas eso denota de que no es un cuento que nos estamos inventando, es un tema que ya está trillado y que vale la pena en esta clase de programas reflexionar sobre el asunto. Si eso lo reducimos, si el tema de las fobias, y ahorita decimos que son las fobias, si el tema de las fobias lo reducimos a lo local, a lo municipal, al ámbito municipal, al nivel municipal, encontramos, por ejemplo, que es de común ocurrencia escuchar a algunas personas decir cosas como estas. Mire, es que en esa alcaldía solo colocan profesionales de otros lugares o regiones del país, y los profesionales que son de aquí del municipio de La Unión, los profesionales que son de aquí de este municipio, entonces tienen que hacer fila, no les dan las oportunidades. En estos días, esta misma semana precisamente estaba yo en el Consejo Municipal de la Ceja, cuando escuchaba a 2, tal vez 3 concejales haciendo referencia a eso, dándole varilla a la señora alcaldesa, que a mi juicio le está haciendo bien con todo el esfuerzo por representar bien a las mujeres, y entonces dándole varilla con el tema de que los profesionales que son de aquí de La Ceja les toca hacer fila, mientras que los que son de otra parte llegan a grandes cargos de dirección, grandes empleos. Entonces es de eso que yo quiero que en el día de hoy reflexionemos. Entonces escuchamos con frecuencia esa frase y ese comentario xenofóbico hace olvidar a quien lo emite que, como dice el eslogan de la actual administración de aquí de este municipio de La Unión, la unión somos todos. La unión somos todos. Dios, por ejemplo, Dios como supremo legislador creó el universo. ¿Para quién? Pues para todos. Y cuando Dios creó el universo, nos da a los seres humanos un planeta. ¡Qué regalo tan maravilloso! Un planeta biodiverso. Y ese planeta nos lo entrega ¿a quién? A todos. No nos entregó un planeta que con linderos y mojones, que este pedazo para ustedes, de nada de esas cosas. Dios nos entregó un planeta a todos en términos generales, para todos, sin divisiones, sin linderos, sin nada de esas cosas. No nos entregó un planeta fragmentado, nos entregó un planeta para todos. Y esa reflexión es la que nos permite también evocar, por ejemplo, otros autores. Por ejemplo, podríamos retrotraernos al año de 1755, cuando se publicó una obra de un ilustre pensador, Juan Jacobo Rousseau, que hacía referencia al tema del origen de las desigualdades. Fue con el origen de las desigualdades y otros autores, claro está, que también se han referido a temas similares. En esa obra de Juan Jacobo Rousseau nos menciona él que ese tema de las
las desigualdades, ese tema de esas diferencias puntuales, ese tema de fragmentar el planeta, de dividirnos, de colocar fronteras, de colocar linderos, empezó el día, y ya esto lo había mencionado en algún otro programa, y entonces todo el mundo se dejó contagiar de esa conducta y empezaron pues a tener sus propios pedazos de terreno, unos más grandes que otros, y esa es la razón por la que este autor hizo referencia al tema del origen de las desigualdades. De todas formas, ahí empezamos pues con el asunto. La historia, por ejemplo, también nos permite analizar algunos datos que a mi juicio son muy curiosos y que bien caben en este programa, en estos comentarios que estamos haciendo con respecto al programa del día de hoy. Por ejemplo, hay que señalar que Simón Bolívar, no era colombiano, era de origen venezolano, que hizo Simón Bolívar por nuestro país. No vamos a entrar a detallar lo bueno o lo malo que haya hecho cada uno de los personajes que va a mencionar, solo vamos a decir de que ese tema de la xenofobia, y ahorita explicamos bien, o sea, definimos bien ese término, el tema de la xenofobia, o lo decimos de una vez, esa adversión por el que no es de aquí, ese rechazo, ese odio, ese afán de discriminar al que no nació aquí, es lo que hace que se obtenga por parte de quien asume esa conducta el carácter de xenófobo. De todas maneras, entonces decía yo que Bolívar no era colombiano, Bolívar era venezolano, ¿cierto? Y se dio la pela y sudó la camiseta. ¿Por quién? Por un país donde él no nació. O sea que hay personas que sin ser de un lugar pueden significar mucho para ese lugar, aportar mucho para ese lugar. Pero no nos vamos a detener en los detalles, vamos simplemente a mencionar así los rasgos de algunos personajes de la historia para ubicarnos en este contexto. Por ejemplo, Hitler. Hitler no era alemán. Hitler era realmente proveniente de Austria, y entonces la gente simplemente se deja así como hacer comentarios a manera de susurro, y entonces tragan entero y dan por sentado que ese dato es cierto y no se dan a la tarea, y es una invitación respetuosa de entrar a confrontar los datos que recibe, que recepciona. Entonces tenemos aquí Bolívar, que no era colombiano, era venezolano, tenemos a un Hitler que no era alemán, que era de origen austriaco, tenemos a Stalin, que no era ruso, era proveniente de Georgia. Tenemos a Napoleón Bonaparte, el emperador, que quiso conquistar el mundo entero. Él quería quitar todos los linderos, pero para él solo gobernar. Entonces tenemos a Napoleón, que no era francés, que era de origen italiano. Y tenemos, por ejemplo, en este orden de ideas, para terminar esta parte histórica y con respecto pues a la xenofobia, el tema de la reina Isabel. Ella no era de Gran Bretaña, ella no era del Reino Unido, ella no era británica, ella era de origen alemán. Y entonces estos datos nos tienen a nosotros que poner a reflexionar de qué tan válido es que adoptemos muchas veces esa conducta que nos reviste de esa particularidad de la xenofobia. Esas cosas pues ahorita analizamos la forma de liberarnos o de mitigar esa clase de situaciones. Entonces no vamos a ahondar en lo que hicieron estos personajes, simplemente vamos a referirnos al tema de la historia. Pasamos entonces esa página de la historia donde hicimos referencia pues a estos personajes y nos ubicamos en la actualidad. ¿Y qué encontramos hoy? Hoy encontramos, por ejemplo, que el año pasado en Tunja, departamento de Boyacá, fue elegido una persona que nació en Rusia. Fue elegido popularmente, una persona que a mi juicio es un ser extraordinario, que quiere hacer las cosas bien en esa ciudad capital del departamento de Boyacá. Y esa persona fue elegida popularmente. Llegó a Colombia hace más de 15 años como profesor allá en Tunja, y el año pasado fue elegido popularmente como alcalde. Entonces son temas sobre los que tenemos que reflexionar. Entonces, y es mi apreciación que esta persona lo está haciendo bien. Ahora,
si nos ubicamos, por ejemplo, en el contexto del Distrito Capital aquí en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, por allá hace más de 30 años, recordamos a una persona que sembró la semilla, una semilla muy importante en el tema social, y es la cultura ciudadana, el profesor Antanas Mockus. El profesor Antanas Mockus instauró en su modelo de gobierno, en su modelo de dirección, el tema de la cultura ciudadana. Pero ¿quién es Antanas Mockus? ¿Dónde nació Antanas Mockus? Antanas Mockus es de ascendencia lituana, y Lituania es una antigua nación del bloque soviético, que limita con Polonia, entre otras cosas. Fue alcalde de Bogotá 2 veces, casi incluso que llega a la presidencia de la República. Entonces, esos comentarios xenófobos a mí me llaman poderosamente la atención. Más allá de uno pretender confrontar con las personas, uno simplemente lo que hace es esta clase de cosas. Propiciar una reflexión en torno a esas conductas que son discriminatorias, en torno a esas conductas que terminan en odios innecesarios, en torno a esas conductas que incluso de cara a nuestro ordenamiento jurídico son reprochables, y es por eso que es importante reflexionar sobre ellas. Entonces queda muy berriondo que, por ejemplo, una persona nacida en la Unión entonces no se pueda casar con una persona de la que se enamoró, que porque esa persona es de otro departamento o de otro municipio distinto a donde él nació. Esas cosas no pasan en la realidad, y como tampoco pasa que esas personas que fungen de actores políticos, que para mí cuando hacen estos comentarios no son ni siquiera políticos, sino ni siquiera personas con ideas políticas, sino personas más bien politiqueras, a esas personas xenófobas, esos candidatos que son xenófobos, esas personas en campaña, con toda seguridad, no les incomoda que personas que hayan nacido en otros lugares y que tengan registrada la cédula en el municipio donde ellos aspiran a un cargo de elección popular, ahí sí no son xenófobos, ahí sí les sirve los boticos de las personas que nacieron en otro lugar, ahí sí les sirve el botico del marido de la paisana, del novio o la novia de su hija. Ahí sí sirven las personas que tienen otros orígenes, y es precisamente sobre esas cosas que tenemos que entrar a reflexionar, sin necesidad de entrar en incómodas confrontaciones verbales ni nada de esas cosas. Ahora, ¿cómo se definen las fobias? Las fobias se definen como tipos de trastorno de ansiedad, caracterizado por un miedo extremo y debilitante a un lugar, a una situación, a un animal o a un sentimiento. Esa es una definición pues que no es jurídica. Yo tengo una formación jurídica y ese tema pues de esas definiciones, esas caracterizaciones se la dejo, por ejemplo, a los psicólogos, a los biólogos, a los psiquiatras, pero simplemente estamos tocando el tema acá de una manera sucinta para propiciar, como ya lo dije, una reflexión en torno a esto. Por ejemplo, existe una variedad de fobias, pero vamos a referirnos a otras 2 clases de fobia. Por ejemplo, vamos a hablar de la zoofobia. Entonces, es una fobia específica, es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e irracional a los animalitos. Pero resulta que hoy a veces hay unas tendencias, hay unas modas a las que entramos pues como cuerpo social. Hoy hay un especial afecto en términos generales por el tema de los animales, por el tema de las mascotas. Por allá en una finca de Pantalio yo veo que tienen de mascota a Tocineta, una hermosa, una cerdita, y eso está bien. Eso debe ser respetable. Y otros tienen de mascota un loro, otros tienen un gato, otros tienen perros, y eso hay que respetarlo. Y hay un marco legal que tiene que ver con ese asunto. Y el marco legal, el ordenamiento jurídico, lo que nos dice es: está bien que usted quiera a los animales, tanto es, y tanta es la relevancia hoy del tema de los animales, que son considerados jurídicamente como seres sintientes. Y por ser considerados seres sintientes,
incluso tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico leyes que penalizan conductas que vayan contra esos animales, ¿cierto? O sea que ya aquí, por ejemplo, no puede llegar una persona y a maltratar a un animalito, ni nada de esas cosas. Lo que sí es que el propietario de los animales tiene que procurar en todo momento evitar que su mascota, pues, represente una afectación a la convivencia, por ejemplo en el lugar que viven, hablo por ejemplo de esos edificios de propiedad horizontal o con los vecinos, o que si el animal se trata de un perro, de esos perros bravos, pues entonces que tiene que salir con bozal, como lo dice el código de convivencia, pues sáquelo con bozal. Hay que evitar al máximo afectar la sana convivencia, eso lo tenemos claro pues con respecto al tema de la zoofobia. Por ejemplo, en el marco legal tenemos que la ley, muy importante mencionar la ley 1774 de 2016, esa ley que modifica incluso no solo el Código Civil, sino también el Código de Procedimiento Penal, hace referencia a unos enunciados para aclararle a las personas maltratadoras de animales de que hay unos delitos que ya están tipificados con ocasión a estos seres sintientes. Entonces, esas cosas, esas reflexiones hay que hacerlas, y la reflexión tiene que estar en torno a que yo tengo el derecho a tener una mascota, pero también tengo el deber, tengo la obligación de procurar que a través de esa mascota no hayan afectaciones a la sana convivencia. Eso es lo que nos dice pues el ordenamiento jurídico. En esta ley, por ejemplo, la 1774, el objeto de esa ley nos señala que los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los seres humanos. Entonces, conseguir la mascotica, tirarla a la calle, el animalito, por ejemplo, en estos climas a veces, tanto frío, con hambre, hombre, pues son reflexiones que tenemos que hacer en torno a los animalitos. Tenemos que evitarles ese sufrimiento, son seres sintientes. Es preferible que si ya no quiere el animalito, pues entonces alguien lo adopte o llevarlo a un lugar donde lo puedan tener y permanecer allá liberado de esas afugias, de la intemperie, del hambre, de esas cosas. Por ejemplo, la ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que por ejemplo se maneja ese código más que todo en las inspecciones de policía, también tiene por ejemplo en su parte principal un principio, valga la redundancia, que es el artículo 8, y en el numeral 9, por ejemplo, de ese artículo hace referencia a la protección y respeto por los animales en su calidad de seres sintientes, lo que significa de que ya esto no es un tema de, hombre, debería haber una ley, ya existe un marco legal en torno a la protección de los seres sintientes, en este caso pues los animalitos. Vamos a pasarnos por razones de tiempo a otro tema de manera conclusiva, al tema que a mí, por ejemplo, en lo personal, me parece importante una reflexión con relación a ese asunto. Por ejemplo, la homofobia. El tema de la homofobia, concebida como el rechazo, la discriminación o incluso odio hacia las personas por su orientación sexual diversa o su identidad de género. Eso es una reflexión muy importante que tenemos que hacer todavía, porque todavía vemos que hay un rechazo, hay una discriminación, hay odio hacia las personas que han elegido, que tienen la opción de vida de orientarse sexualmente de manera diversa, de manera diferente. Eso es un tema que también está regulado por la ley, que también tiene un marco legal y que también vale la pena reflexionar sobre el asunto. Por ejemplo, en este Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana también encontramos en esa parte principal varios principios que vale la pena recalcar. Por ejemplo, el numeral primero del artículo 8 habla de la protección de la vida, que dicho sea de paso, en el artículo 11 constitucional también se enarbola la vida como valor fundante de todos los demás, de los demás valores. Sin la vida es imposible, pues por razones obvias, ejercer el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Entonces, habla de la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana que tanto hemos promocionado en estos programas.
Otro elemento normativo que no podemos pasar por alto es el decreto 762 de 2018. El decreto 762 de 2018 no es otra cosa que la política pública que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de la población LGTBIQ+. Y es importante entrar a recordar la existencia de ese elemento normativo, la importancia de esas disposiciones normativas que están ahí contenidas en ese decreto, porque es lo que hace precisamente posible que de la reflexión que estamos haciendo, entender que lo más importante es reconocernos en medio de las diferencias. Es reconocer que, que ya está, por ejemplo, en el artículo 13, el derecho a la igualdad ante la ley. Pero el reconocimiento a renglón sucesivo que sí tenemos el derecho a la igualdad ante la ley. Si nos desnudáramos todos y solamente tuviéramos la disposición normativa, ¿qué nos diría la ley? Todos son iguales ante la ley. Y entonces, pero en el campo social la realidad es que somos diferentes y que nos tenemos no solamente que reflexionar, sino que nos tenemos que atrever a aceptarnos en medio de las diferencias. Somos diferentes incluso en nuestro núcleo familiar. Y es por eso que cuando tenemos un problema tenemos varias posibilidades de resolverlo, porque son varias los puntos de vista con respecto a ese problema en particular. Entonces, este decreto 722 lo que hace posible es señalar una política pública donde se garantiza el ejercicio efectivo de esta población que acabo de señalar. De manera conclusiva, entonces lo que tenemos que recordar es que con respecto al tema de las fobias, el tratamiento más efectivo para esas fobias es la terapia de conducta. Y con respecto a la conducta, entonces termino diciendo de que hay que recordar que el derecho es concebido, o una caracterización del derecho nos lleva a concebirlo más bien como el conjunto de normas que regulan nuestras conductas de relación. ¿Qué significa eso? Significa que todos estos elementos normativos que acabo de señalar son precisamente para regular nuestras conductas de relación y evitar esos comportamientos discriminatorios en contra, como lo señalo en el día de hoy, de las personas que no nacieron en el mismo lugar que yo nací, de las personas que les gustan mucho los animalitos, ¿cierto? Pero que hay otros que no les gusta tanto los animales y quieren de pronto atentar contra la integridad de esos seres sintientes, o en este caso último que acabo de mencionar, el tema de la homofobia, que es esa discriminación, ese odio y esos comportamientos contrarios a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Todos nos tenemos que encontrar en medio de las diferencias, ser respetuosos de esas diferencias y construir juntos una sana convivencia que nos permita concebir el civismo como el buen gobierno de nuestra convivencia. Ese llamado incluye formar parte del fortalecimiento de una cultura pública de convivencia. Y esa es la invitación que hago en el día de hoy, una invitación respetuosa y finalmente estoy para servirles. Juan Yalí, abogados, estoy para servirles, muy amables, muy formales. Dios los bendiga.